Perfecto. Muy buenos días con todos los presentes. Les saluda Erika Michelle Salguero Jacome. A continuación vamos a realizar una entrevista enfocándonos en el análisis del segundo debate presidencial que se realizó el 23 de marzo del 2026 con los candidatos a la presidencia que fueron Luisa González y Daniel Noboa. Tenemos en el espacio al abogado y politólogo del Ecuador, al doctor Oscar Montaño. Doctor, antes de iniciar la entrevista, ¿alguna palabra que desea comunicarnos? No, más bien agradecer por la oportunidad de compartir el espacio y eh, muchísimas gracias por la entrevista. Un A placer estar usted, acá. a usted, doctor, le agradezco por aceptar este espacio de entrevista que es de índole académico principalmente. La primera pregunta, basándonos en el debate presidencial de segunda vuelta de Luisa González y Daniel Noboa, es usted cómo valora la comunicación verbal y no verbal utilizadas por ambos candidatos en en el, en la noche de 23 de marzo del 2026. La comunicación verbal del presidente Noboa es un poco deficiente debido a propias circunstancias y características personales de él como ser humano. Por eso, bueno, él lo disminuye muy bien con la comunicación no verbal. El presidente Daniel Noboa, recordemos, es un experto en comunicación política, graduado en Harvard, entonces él es un experto justamente manejando las limitaciones discursivas que puede tener. Él maneja muy bien el tema de la administración de los silencios. Es un gobierno que habla poco y básicamente en el caso concreto de él, pues antepone la comunicación no verbal por el tema de que prefiere hablar poco a la comunicación verbal, pero articula y coordina las dos. Es la característica esencial de él. Mientras tanto, Luisa González, sin ser experta en retórica, sin ser buena oradora, maneja una comunicación verbal, al menos muy superior a la del presidente Daniel Noboa. Eh, y pues lamentablemente la comunicación no verbal no le favoreció en el debate, justamente por el hecho de no haberse podido controlar, no haberse podido mantener dentro del personaje que se construía como estrategia de marketing político dentro de esa campaña. Correcto, porque recordemos que la frase típica de Luisa González es no, Daniel, no mientas más, es la frase más típica que se realizó en el debate presidencial, porque se venía repitiendo en cada pregunta y en cada interpelación que estaban poniendo. Le agradezco, doctor. Vamos a continuar con la segunda pregunta. ¿Usted qué elementos considera o qué elementos del lenguaje corporal considera más visibles en ambos candidatos que se expusieron en los mítines y en los eventos políticos que realizaron, como por ejemplo los cierres de campaña, el inicio de campaña, los mítines? ¿Qué elementos usted se evidenció en estos dos candidatos? Creo que hay un error táctico allí en la Revolución Ciudadana. La comunicación no corporal de Luisa González básicamente se centraba en su sonrisa, en presumir y en exaltar el tema de sus dotes físicas, cuando creo que evidentemente el reto habría sido posicionar a la personaje de Luisa González como la primera mujer en ser presidenta del Ecuador. Un mensaje, una comunicación corporal que le permita, digamos, conectar más con el movimiento feminista en Ecuador, que es amplio, que es muy grande, pero hicieron lo contrario, se alejaron del movimiento feminista cuando la posicionaron para el tema de presumir su belleza, sus cualidades físicas, de posicionar que era una modelo en vez de posicionar que era una estadista, y eso costó. Por eso es que, de hecho, en ciertas circunstancias de la campaña electoral, se discutía mucho en el vulgo, en las redes sociales, el tema de si es que es más bonita Luisa González o Lavinia Balbonesi, justamente porque no, esta estrategia de comunicación no corporal, de exaltar la belleza, la hizo competir con la Viña Balbonés y no con Daniel Noboa. Y eso es un error de comunicación estratégico que cometió el equipo de la señora González.
En lo que tiene que ver al presidente Noboa, como es un presidente al que le cuesta mucho articular ideas, es un presidente al que le cuesta mucho hablar en público, evidentemente, como decía, él es más ágil administrando silencios para, digamos, mermar o reducir un poco el efecto de no hablar mucho. Y entonces, básicamente, la comunicación no verbal de él se enfocó en otras cosas, ¿no? En mostrar juventud, principalmente y esa onda de estar conectado con las nuevas generaciones, que creo es lo que le terminó dando la victoria. Porque solamente entre generación Z y Millennials básicamente está el 60% del padrón electoral. Y la comunicación no verbal de él fue generar una identidad de estas generaciones. Correcto, correcto. Entonces, pasemos a la tercera pregunta. Usted, de estos candidatos, ¿qué considera que la comunicación no verbal fue la más fuerte en la campaña? La comunicación no verbal de Daniel Noboa básicamente se centraba en eso, ¿no? En mostrar que entendía las nuevas generaciones eh, que representan la mayor parte del padrón y sobre todo en mostrar serenidad, tranquilidad, seguridad y certeza. En comunicación política a veces más importante de lo que se diga suele ser el cómo se diga. Y a pesar de que el discurso del presidente Novoa estuvo completamente lleno de falacias, por citar una, él decía que el problema de la electricidad en el Ecuador la transmisión, no es la generación, cuando veníamos ya consumiendo como 800 megavatios más de los que producíamos. Y prueba de eso es que poco tiempo después de ese debate tuvimos apagones. Entonces, evidentemente es un discurso lleno de falacias, pero al decirlo así, de forma segura, al expresarlo a certeza, tranquilidad, calma y seguridad, la gente no cuestionó eso, ¿no? La gente no cuestionó eso y transmitir esa seguridad le hizo creer que lo que decía el presidente era verdad. También tiene mucho que ver el tema de que la candidata González no refutó eso y no mostró que era una falacia. Pero evidentemente la parte de ella es quedarse callada, pero la parte de él es decir mentiras, pero con absoluta calma, con absoluta certeza, con tanta seguridad, que la gente lo da por sentado y no indaga en el tema de si es que era o no era verdad. Todo el discurso llenó de falacias, pero él estuvo muy calmado, muy seguro, no se exaltó. Entonces, evidentemente, eso le hizo generar muchísima confianza en el electorado. Esta es una situación atípica en Ecuador, porque lo que te hacía presidente es una campaña entera y Daniel Noboa llegó a ser presidente específicamente por el debate presidencial. Correcto, sí, correcto, doctor. Y con Luisa González, usted considera que es la comunicación no verbal que se utilizó como una manera estratégica? ¿O usted cree que no existe? No es que no se utilizó que no existe la comunicación no verbal. Existe la comunicación no verbal, pero como dije anteriormente, fue errada porque básicamente quisieron exalzar demasiado sus rasgos físicos, entonces era la sonrisa, las poses de modelo, Ok, lo que tenía lo que ellos quisieron mostrar, y eso hizo, como dije, que termine siendo el rival de Lavinia Balbonés y no de Daniel Noboa. Aparte de eso, la comunicación verbal, no verbal también se ve opacada porque en cambio la comunicación de ellos era verbal, pintarse como opositora del presidente Daniel Noboa y entonces el discurso de ella era muy emotivo, generaba muchas emociones y obviamente era bastante confrontativo. Entonces creo que esa confrontación que ellos quisieron poner como principal oposición al gobierno del presidente Noboa evidentemente no se podía transmitir por vía no verbal. Por eso es que, digamos, se generó una supremacía de la comunicación verbal, pero que a mi criterio no fue la correcta. correcto, doctor. Sí, yo de igual forma comparto con usted porque en el tema de Daniel Noboa, de igual forma se evidenció la imagen de una familia tradicional como un plan de una estrategia de comunicación. Estaba ahí Daniel Noboa junto a la primera dama, y de igual forma sus dos hijos, asambleísta, la asambleísta y también que es mamá Anabel, y de igual forma el padre. Entonces, él transmitían como una comunicación no verbal en la familia tradicional que busca el cambio de Ecuador. Para, para la cuarta pregunta, ¿cómo usted evalúa la presentación de las propuestas de la campaña de ambos candidatos, ya sea en medios televisivos, específicamente en la segunda vuelta?
¿Cómo evalúa las propuestas de campaña en los medios televisivos de candidatos? Lo que pasa es que los medios tampoco hacen su trabajo. Hace mucho tiempo tenemos medios parcializados que tienen relaciones con candidatos y eso hace que en algunos medios el espacio que tienen unos candidatos sea uno y en otros medios el espacio que tienen otros candidatos sea otro por completo. No se profundiza en el tema de los mensajes. No creo que nuestros medios de comunicación hayan tenido una posición ética y profesional, no solamente en la elección anterior. Desde que tengo uso de razón, jamás hay igualdad de condiciones en el tema de los medios y tampoco ellos cumplen con el tema de generar información sobre las propuestas de los campañas, de los candidatos, sino que habitualmente toman partidos. Y le hablo, por ejemplo, de que en el 2006 los medios de comunicación se volcaron a Nebot y Bucarán ganó la elección. En el 98 los medios fueron los responsables de que gane Yamil Maguad porque atacaron con todo lo que pudieron atacar a Álvaro Noboa. En el 2006, cuando llegó Correa contra Álvaro Noboa, los medios igual atacaron por donde pudieron a Álvaro Noboa, no le dieron espacios para réplica y eso permitió que llegue la Revolución Ciudadana. Entonces, el cómo se presentó dentro de la estrategia de campaña de los candidatos se opaca cuando quienes deben transmitir el mensaje no cumplen el rol que tienen que cumplir. Después está la poca importancia que le dan a las propuestas, porque se habla, por ejemplo, de un debate de 2 horas o de 1 hora, no creo es lo suficientemente extenso como para que se pueda desarrollar algo interesante. Hay que profundizar muchísimo más. Entonces, no sé si las intenciones de los movimientos fueron presentar los mensajes como los presentaron. Yo más bien creo que se presentan como se presentan por la incidencia que tienen los medios de comunicación que terminan eligiendo los formatos, lo que se comunica y a veces, en la mayor parte de los casos, alejándose del rol informativo que les corresponde dentro de un proceso electoral. Correcto, correcto. Y eso a lo que nos lleva la quinta pregunta, que de igual forma usted ya se adelantó a la quinta pregunta, que es que la televisión realmente, usted, bueno, sí genera influencia con el posicionamiento de discursos. Gracias por la respuesta. Vamos a la sexta pregunta. ¿Usted ha identificado diferencias entre los candidatos en la comunicación de la televisión ya porque difundieron las redes sociales? Mencionen los ejemplos. Sí, sí hay evidentemente muchísimas diferencias sobre el tema de la pregunta de la influencia. La influencia de la televisión sí existe, pero es mínima, ojo, eso sí es importante ¿Cuál es la mayor aclararlo. diferencia entre los dos en esta comunicación específicamente en la televisión y en redes sociales? Como por ejemplo una comparación si nos puede ayudar. Lo que pasa es que en la televisión todavía guarda espacios mucho más formales, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, básicamente son espacios donde la formalidad, la solemnidad, el límite del tiempo, los formatos preestablecidos para el tema de que se apta para todo público, son los que imperan la manera en la que se emiten estos mensajes. Las redes sociales, por otra parte, son informales, son ilimitadas. Básicamente, el hoax se genera cuando en realidad no tiene un formato, no parece muy solemne, entonces es completamente distinto lo que se pone. No vamos a ver nunca en la televisión a Daniel Noboa bailando con su esposa para expresar un tema de una propuesta juvenil. En la televisión eso no va a pasar jamás. Entonces, la propia dinámica de los espacios de redes sociales hace que la comunicación sea completamente diferente, completamente opuesta. Pero al margen de eso, creo yo que lo importante es notar que en esta elección las redes sociales ya fueron más importantes que la televisión. Y es que es normal. En el marketing digital y en el marketing político se divide, como le dije, el mundo en generaciones. La generación silenciosa, después vienen los baby boomers, después viene la generación X, después vienen los millennials y después viene la generación Z. Y la característica de estos es básicamente que la generación silenciosa y los baby boomers no usan nuevas tecnologías. La generación X con la generación Z ya emplearon, la generación Z, los millennials empleamos los medios de comunicación en la adolescencia. La generación X que nos antecede los implementó en la adultez y lo usan habitualmente. Por ejemplo, esta generación está mucho en Facebook. Este,
La generación Z, por su parte, está mucho en Twitter porque le gusta verificar la información por el tema de verificaciones falsas. Entonces usa también de medios tradicionales. Pero la generación de los millennials es una generación completamente digital. Ellos son nativos. Ellos nacieron en este mundo ya con todas las tecnologías. Y ellos ya no usan medios tradicionales, ya no usan revistas, ya no usan canales de televisión. Usan meramente redes sociales. Ahora, en el porcentaje entre generación X, generación Z o millennial, y la generación actual, evidentemente el 80% estaba entre las tres generaciones. Y eso evidentemente hizo que Daniel Noboa gane las elecciones, porque por ejemplo la generación actual, que es la que más protagonismo tuvo en la última elección, habitualmente está en TikTok y en Instagram, y es justamente ahí donde la mujer del señor presidente tuvo un papel preponderante. En esta elección las redes sociales le dieron la victoria al presidente de la República, Daniel Noboa. Por eso creo el tema de que tiene que reformarse el tema del fondo de participación electoral, porque ese fondo solo puede ser gastado en radios y televisiones. Correcto, correcto. Cuando, cuando los medios digitales, las redes sociales, básicamente generan más alcance y ganan más votos que estos medios tradicionales. Eso tendría ya que discutirse, porque esta elección fue ganada en redes sociales. Correcto, doctor. Sí, yo comparto acerca de las redes sociales porque actúa como una aguja hipodérmica. Con respecto a a la séptima pregunta que va relacionado con lo que usted me acabó de manifestar, es especialmente usted, ¿qué identificó? ¿Qué publicaciones digitales? ¿Qué contenidos eh, lanzaban estos candidatos? Como por ejemplo, si nos puede dar unos dos ejemplos de cada uno, por favor. ¿Qué evidenció de ambos caminos? Usted ya se adelantó al tema. Lo que quiso posicionar el presidente era básicamente el tema de un modelo de familia, por ejemplo. Eso lo puso muy bien en el tema de redes sociales. Y además es un tema aspiracional, ¿no? Porque básicamente la Viña Balbonesi tiene una fisonomía muy, muy parecida a lo que en belleza se llama la mujer ideal, ¿no? Es una mujer flaca, alta, con la piel muy clara, rubia, y además genera un tema aspiracional, ¿no? De que era pobre, de que supuestamente vino de abajo, vino progresando, y ahora es la primera dama y es esposa del heredero del hombre más rico del país. Entonces, eso se posicionó muy bien en redes sociales, lo aspiracional, porque básicamente decían todos queremos ser como Lavinia, todas podemos ir creciendo así. Y eso se posicionó muchísimo en redes sociales. Y verla a ella trabajando por el tema del marido, ya tenía mucha audiencia en Instagram y en TikTok, y usar esas redes para transmitir un mensaje político, pero que no haga que su audiencia habitual huya, sino que se multiplique. Eso evidentemente muestra un talento natural altísimo en comunicación, en social media, porque, o sea, no es fácil. Yo puedo tener una marca en redes sociales y la voy a perder cuando hable de política. Eso le pasa a mucha gente. Ella no perdió sus seguidores cuando habló de política, sino que realizó mensajes adecuados para que la audiencia más bien se multiplique y para que se identifiquen con su marido, pese a que la seguida siempre fue ella. Entonces fue muy inteligente la comunicación. Por parte de Luisa González, pues básicamente lo que se posteaba era imágenes de su físico, de una mujer muy bonita, intentando evidentemente emitir mensajes políticos. Quizá las imágenes de ella traían a un tipo de público, pero el mensaje de fondo, el mensaje verbal que estaba que no tenía nada que ver con las imágenes que proyectaban, atraía a otro tipo de público y por eso no pudo conectar. Correcto, doctor. Entonces, a su criterio, los mensajes difundidos por los candidatos fueron principalmente emocionales, simbólicos, informativos o confrontativos, ya en en el debate de la segunda de vuelta. Por supuesto, Luisa González sí, el mensaje de ella concretamente fue emocional y confrontativo, porque ellos eran la principal fuerza política del país, porque ellos se habían posicionado como la oposición del gobierno. Entonces creo que la estrategia adecuada era lanzar un mensaje confrontativo. El cómo es lo que les falló.
Y después Daniel Noboa fue completamente diferente. Él sí quiso dar un mensaje informativo de sus resultados de gestión, eh, pero más bien él transmitió calma, transmitió Ujú. serenidad, transmitió paz. Y creo que en ese momento básicamente le vino muy bien porque la gente estaba harto de la confrontación, principalmente en redes sociales, que es muy, muy tóxica. En Twitter uno sale estresado, en Facebook también debaten con menos información, en TikTok como que el espacio era para evitar la confrontación y el mensaje de paz, de seguridad, de certeza, de tranquilidad de Novoa, digamos, se multiplicó mucho más en las redes sociales, principalmente en TikTok y en Instagram. Listo, doctor. Correcto, yo coordino con usted. A la novena pregunta, ¿qué rol han jugado las redes sociales en la ampliación de discursos emitidos por los candidatos? ¿Usted qué rol identificó? Es un rol protagónico y es principal, ¿no? Y esto tiene que tener claro por completo el tema de la actividad que tiene el gobierno dependiendo de la red social, ¿no? Básicamente en TikTok y en Instagram, hablando, no sé si de forma despectiva, podemos decir que están las personas menos listas en el tema político, pero las más numerosas. Entonces, evidentemente, al menos en TikTok prevalece una situación informativa, y esa situación informativa cuando se transmite con los formatos de la publicidad, de la plataforma, perdón, cuando transmites información de una forma divertida, evidentemente tiene mucha ampliación, porque el algoritmo de TikTok está hecho para tener una audiencia masiva, llega a muchas personas. En Instagram, digamos, prima más bien el mensaje no verbal, más bien ahí prima el tema de las imágenes. eh, Ahí es un papel completamente diferente el que tienen que hacer los políticos, porque es un tema de captar momentos, de materializar los estilos de vida que propones para la gente. Básicamente ahí el tema fue el tema aspiracional que hizo Lavinia Balbonesi, ¿no? El tema de cómo conservarse, de la belleza física, pero también de la superación. Y eso tiene que ser no dicho en palabras, sino mostrado en imágenes y videos. En Twitter, digamos, está la generación Z, que es la generación que como se crió, se adaptó en la adolescencia a redes sociales, es una generación que sabe que hay información que no es auténtica, que hay información falsa, entonces esta generación está constatando siempre si lo que se transmite eso no es verdad y tiene debates muy intensos. Entonces he visto más bien que en el Twitter la dinámica es distinta. Ahí no es informativa, sino desinformativa. Porque en Twitter Correcto. los políticos y los gobiernos luchan por el tema de posicionar noticias falsas, pero que electoralmente les convengan. En el Facebook es mucho más numeroso, las generaciones anteriores y también los mismos Milenai. Ahí básicamente se ve el tema de que es más fácil posicionar un mensaje, ahí no están constatando si es que eso no es verdadero, pero sí se nota mucho la polarización. Y ahí sí, pues evidentemente el mensaje que se amplifica es el mensaje que más, digamos, más seguidores tenga. O sea, ahí es un perfil numeroso, puede amplificar el discurso mucho más que un perfil con pocos seguidores. Esa es la dinámica allí. Entonces, estas redes sociales sirven muchísimo para amplificar discursos, pero la técnica para hacerlo es muy diferente en cada una de las redes, que es como que fueran planetas o universos completamente separados y distintos. Imperan otras reglas en cada una. Correcto, doctor. Vámonos ahora con las líneas argumentales. ¿Usted cuál identificó o qué identificó qué líneas argumentales fueron las que predominaron en los discursos ya de Luisa González y de Daniel Noboa en el segundo debate? Creo que lo principal básicamente es que Daniel Noboa se vendía todavía como el outsider, como y, a ver, y eso es consecuencia del propio correísmo, ¿no? El correísmo en el pasado nos hizo creer que era malo que las personas que lleguen a cargos públicos sean políticos de carrera, es decir, que tengan experiencia política. Y así llegó Rafael Correa a la presidencia de la República. Y ese mismo argumento, que además es un error gravísimo, lo usó Daniel Noboa contra ellos. ¿Sí? Si es que hay malos resultados de gestión, hay malos funcionarios públicos, es justamente porque no tienen experiencia.
A los cargos de representación tienen que tener o llegar los políticos de experiencia, que militaron en su partido, que hicieron base social, que ya ocuparon cargos en la gestión pública. Solamente con esa experiencia se garantizan buenos resultados. El correísmo nos hizo creer lo contrario, que la experiencia es mala. Y entonces Daniel Noboa tomó ese mismo mensaje y se posicionó así. Se vendió en la primera línea como que no es político, que es un empresario exitoso, que es joven y que como no es político va a hacer las cosas de diferente manera. Y mantuvo eso en la segunda vuelta, la segunda elección, ¿sí? Entonces el rol de él fue más o menos informativo, diciendo que está haciendo una gestión, diciendo que está gobernando con los jóvenes y para los jóvenes, por eso no quiso relacionarse, por ejemplo, con la antigua generación de políticos que había sido parte del partido de su papá, porque dio una imagen de rompimiento y de que su gobierno lo conformaba gente muy joven, gente fresca, y esa fue la línea, que gobernaría con esa gente joven, gobernaría para articular familias tradicionales y generar muchísimo desarrollo. Esa fue la línea. En cambio, la línea de Luisa González creo que exageró en el tema de ser la oposición al gobierno, porque Luisa González iba al debate posicionando la idea con el libreto de que tenía que decir que no a todo lo que diga Daniel Noboa. Y es que una oposición, al menos una sensata, no se opone a todo, sino que es madura y muy crítica en los temas que pueden generar problemas o las decisiones que pueden generar problemas, pero planteando alternativas, ¿sí? Correcto. Ahora ellos no valoraron absolutamente nada de lo que decía Daniel Noboa, nada de lo que había hecho estaba bien, todo estaba mal, se oponían a todo y en lo que se oponían a todo plantearon muy pocas alternativas. Plantearon muy pocas alternativas y por eso es que a la gente no le gustó ese tipo de libreto. Correcto, correcto. Exactamente con ese punto es lo que quiero adentrar. Supongamos que usted qué logró evidenciar en el debate presidencial acerca del, de la línea argumental que el Daniel Noboa manifestaba que era un candidato con experiencia de gobierno y la otra era una candidata pero con oposición partidista de gobierno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O cree que exista una ventaja, una desventaja? ¿O cuál sería, se puede decir, el que afecte? Porque a todo, o sea, recordemos que en el debate presidencial, Luisa González manifestaba Novoa, no, no mientas más. Y de igual forma manifestaba que la presidenta de la bancada déjame recordar, era María Moreno que de igual forma tenía varios procesos con tráfico ilícito de narcotráfico. Entonces, ¿cuáles son estas diferencias específicamente que un candidato tiene experiencia en el gobierno y otra candidata es una oposición con una trayectoria partidista? Es que no tiene nada de malo que tenga trayectoria partidista, pero sí tiene mucho de malo el tema de las formas que tenemos para la Ok, oposición. Creo que una política adecuada, una estrategia electoral adecuada es una mesurada que combina justamente el tema de forma balanceada entre oposición y propuesta, entre ataque y propuesta. La oposición tiene varios componentes. Una es el ataque, sí, pero evidentemente otra es la conciliación en los puntos que se pueda llegar a un acuerdo y otra es la propuesta. Entonces no puede existir es muy desgastante, aunque da mucha visibilidad inicial, es muy desgastante una propuesta de oposición donde lo único que básicamente forma el discurso es el ataque al rival. Y como esos hay muchos, muchos candidatos, ¿no? correcto. No sé por qué lo hizo la Revolución Ciudadana, pero por ejemplo Fernando Villavicencio era un candidato así. La propuesta de él era nula, solo atacaba y por eso no tenía posibilidad de llegar a la presidencia, nunca subió de cuarto puesto. Y no entiendo por qué los estrategas del correísmo no se dieron cuenta de eso y mandaron a Luisa González a eso. O sea, cuando hay una buena oposición, básicamente se critica, pero sobre el punto que se critica, evidentemente se tiene la capacidad de plantear una alternativa que notoriamente es superior a la criticada, ¿sí? Y eso ellos no lo hicieron. Simplemente era el no Novoa con una especie de falacia de autoridad que le decían que no por ser Novoa, pero que no criticaba las propuestas de Novoa o que no criticaba las políticas de Novoa, ¿sí? Correcto. Simplemente lo criticaban a él por ser quien era. Y eso es muy malo, porque en la política lo que debe criticarse son los actos públicos.
¿Qué de malo o qué generaron de malo los actos públicos que él cometió, por ejemplo? ¿Y qué opongo o qué voy a crear en lugar de estos actos públicos? ¿Cuáles van a ser mis actos políticos y por qué van a ser diferentes y por qué generan otros efectos? Pero ellos fueron con el tema no Novoa por ser Novoa, diga lo que diga, siempre me voy a oponer independientemente de lo que proponga, si es que está bien, no está bien, si está mal. Entonces, eso genera mucha visibilidad al inicio, sí, o sea, si usted quiere hacerse famoso, hacerse notar, puede comenzar atacando a un partido político, a un adversario, pero si después no propone nada, se desgasta. Y el ejemplo vivo es el asambleísta Andrés Castillo, que no quedó en la elección seccional, pero ni para la Junta de Aguas, pero fue un asambleísta muy mediático al inicio, con un discurso meramente confrontativo, que solamente atacaba, que solamente insultaba, se hizo muy notorio, pero no ha terminado su gestión como legislador y ya está completamente desgastado. Entonces, es una estrategia que no sirve, que sirve para generar visibilidad, pero en un momento tienes que pararla para mantenerte visible, porque pierde relevancia cuando se mantiene. Y eso creo que le pasó a Luisa González. Entonces, no está mal que ellos se hayan planteado un libreto donde tenían que mostrarse como los opositores, porque lo eran. Lo que está mal es cómo quisieron ser opositores. Correcto, Eso doctor. es lo que no terminó el tema de que se difunda más su mensaje y su discurso. Ya, doctor. De todo esto ya nos falta 4 preguntas y nos queda 10 minutos. Vamos a continuar con la tercera pregunta. ¿Cómo valora usted el debate electoral como un espacio? ¿Usted valora que el debate electoral es un espacio para posicionar imagen pública, promocionar los planes de trabajo? Dígame sí y por qué. Sí o no, porque respóndame, por favor. Bueno, yo básicamente había notado que en las elecciones anteriores sí había servido el debate para posicionar el tema de proyectos gubernamentales o planes de trabajo, pero tenían muy poca relevancia en el resultado. Ya, Podemos decir que el debate representaba el 10%, qué sé yo, y que todo más bien se gestionaba a través de la campaña, de los líderes locales, de la capacidad de movilización, de los mitines, del aparato de comunicación. Ahora fue completamente distinto. Ahora noté que el debate presidencial fue haciendo un parangón como un partido de la selección ecuatoriana de fútbol. Todo el mundo estuvo pendiente de ese debate. Ese debate generó mucha expectativa y ese debate generó el tema de la victoria de Daniel Noboa directamente. Directamente, él ganó la elección en el debate. Lo otro, evidentemente, la campaña, las redes sociales sirvieron mucho, pero lo que a él le dio la victoria es el debate. Entonces, creo que ahora ha cambiado muchísimo el tema de la percepción de lo que es el debate público. Ojalá los próximos debates tengan mejores formatos, pero veo que la gente está muy interesada. Va a generar mucho mayor rating, va a generar una decisión electoral con un impacto posible del 40 al 50%. Digamos que quien esté bien en el debate ganará, ya tendrá la mitad del proceso asegurado. doctor. Entonces creo que, Antes que le perdón, interrumpa, doctor, antes que le interrumpa, en el caso de que se acabe la reunión, le envío otro link, por favor. Ya, siga nomás. entonces creo que evidentemente ahora el debate tiene un impacto trascendental, y creo que deberían ya trabajarse en los formatos para tener mejores debates de mejor calidad, para tener moderadores imparciales, este, y propuestas claras, porque le sigue costando muchísimo a la clase política generar una propuesta de país. No tienen planes de gobierno, lo que dicen son esbozos de cosas que imaginan que van a hacer. Quizá eso falta mucho, ¿no? Correcto. Hay que ir aumentando la calidad de la clase política, hay que ir planteando un proyecto de país. En el proyecto de país se generan también consensos entre fuerzas adversas. Esas cosas nos faltan muchísimo, pero veo muy positivo el tema de que hay una nueva consideración sobre los debates políticos que antes no existían. Correcto, doctor. Vamos a la 14ª pregunta. ¿Usted considera que la construcción de los mensajes de la campaña respondió a un diagnóstico previo a o son decisiones improvisadas que tuvieron los candidatos? Esta construcción de los mensajes de igual forma en el debate presidencial.
Se nota que hay un diagnóstico previo en los dos lados, porque así trabaja la política profesional, tiene que haber un diagnóstico previo. Ahora las herramientas que tienes para hacer el diagnóstico es quizá lo que es muy peligroso y lo que hay que tener muchísimo cuidado. Una cosa es el diagnóstico previo generado con comunicación política y otra cosa muy distinta es el diagnóstico previo generado con marketing político. El marketing político vino a reemplazar a la comunicación política, o el marketing electoral vino a reemplazar a la comunicación política, y eso evidentemente genera un riesgo porque configura una especie de gobiernos populistas o lo termina legitimando. Porque en la comunicación política básicamente era que yo quería entender lo que la gente necesitaba, lo que la gente quería, y yo transmitía ese mensaje. Eso es lo que posicionaba. A veces lo que la gente quiere no es lo que la gente necesita, y esa es la función del estadista. Entender eso. Entender que hay cosas que la gente quiere que puede ser muy nociva para la democracia, que puede ser muy nociva para el país. Y cuando partes del marketing político, básicamente no haces ese ejercicio de si lo que la gente quiere es bueno o malo, y si es que es malo, me voy a evitar educar a la gente y enseñarle que es malo, simplemente se lo digo. O sea, propongo cosas que no puedo cumplir, propongo cosas que no voy a cumplir, propongo cosas que no debo cumplir, y con el único objetivo de ganar votos, sabiendo que no lo voy a hacer o que no lo debo hacer. Entonces, lamentablemente, eso es el marketing. Y ese es el marketing aplicado en política. Creamos necesidades diciéndole a la gente lo que quiere escuchar, pero evitando educarle en el tema de lo que realmente necesita. Y eso legitima a los gobiernos de tipo populista que tranquilamente en el país, o sea, en el país el problema de la política es que la mentira está legitimada. Correcto, Yo puedo, doctor. el presidente Novoa tuvo tres ejes discursivos que todavía recuerdo. El primero, que no iba a incrementar el IVA, Ujú. lo incrementó. El segundo, que iba a respetar la estabilidad de servidores públicos, está despidiendo servidores públicos. Y el tercero, que evidentemente no iba a explotar más minas y evidentemente iba a mantener el tema del Yasuní bajo tierra, y lamentablemente abrió un catálogo minero y actualmente está concesionando nuevas minas. Entonces, ¿cómo es que tan fácil en Ecuador? Yo propongo algo televisivo frente a millones de personas que me están viendo, y a la siguiente semana hago lo contrario a lo que propuse sin ninguna consecuencia. No es posible que legitimemos la mentira como herramienta política y que le llamemos estrategia a la mentira. Eso creo que tiene que irse despojando de la política nacional. Correcto, doctor. Y con nuestra última pregunta, ¿usted qué opinión tiene sobre el uso del ataque político que tuvieron en el segundo debate presidencial, ya sea en las redes sociales y también en el debate presidencial que se evidenció que en vez de presentar propuestas a los ciudadanos ecuatorianos, más bien se fueron atacando a Daniel Noboa con Luisa González en vez de presentar propuestas? ¿Qué opinión tiene acerca de este ataque político de ambos candidatos? No había balances y eso fue de lado y lado. Sí, ¿Correcto? no había primero ataque a la política pública propuesta por uno y por el otro. Había ataque a la persona con el tema de que el uno era evasor de impuestos, el otro era narcotraficante. Básicamente es un tema de ataques a las personas con mentiras que no tenían ningún sustento en procesos judiciales, con que el uno va a privatizar el Estado, o lo va a vender al FMI, que el otro básicamente lo va a entregar a la guerrilla y al narco. Entonces, tomaron los miedos de la gente y los amplificaron con ataques personales.